Hola, espero que anden bien. Bueno, vamos a continuar un poco con el tema de PLC que estamos trabajando, que es de la línea OnROM. La clase pasada estuvimos viendo cómo cargar el programa que vamos a comenzar a utilizar, y la idea es, antes de comenzar a utilizar el programa, es conocer un poco con el PLC que vamos a trabajar, ¿sí? También les he dejado un material, ¿sí? Que si ustedes prestan atención, es este material que está en PDF, que habla un poquito de cosas que ya hemos visto en otros PLC, como es en el logo, para qué se usa el PLC, tipos de PLCs que hay, la estructura interna, que es igual, casi todo igual en todos los PLC. Bueno, todo esto es como para ir leyendo y ir repasando e informándose. ¿Qué debemos conocer de este PLC? Vamos a ver en primera instancia cómo es el conexionado, cómo se conecta. Entonces vamos a ver que este PLC va a contar principalmente con canales. Ven que dice canal, por ejemplo, acá dice CH0. ¿Qué son esos canales? Tiene canales de entradas y salidas. Por ejemplo, para el caso del PLC que nosotros estamos trabajando, fíjense que el canal 0, ¿sí? ¿Qué incluye canal 0? Bueno, va a incluir ¿cuántas entradas? Va a incluir, ¿qué entrada va a incluir? Va a incluir la entrada, por ejemplo, del canal 0, tenemos la entrada 00, tenemos la 01, tenemos la 02, 03, 04, 05, 06, 07, así hasta llegar a la número 11. Para este PLC, por ejemplo, tiene en el canal 0, tiene un total de 12 números de bit o 12 entradas posible. Va a depender mucho del modelo que utilicemos de OnROM. Hay PLC que tienen hasta aproximadamente 16 bits de entrada, o sea, puede llegar a tener hasta 16 entradas por cada canal. O sea, cuando en este caso de este PLC, por ejemplo, cuando llega a la entrada número 11, que está acá, que es la número 11, pasa al canal número 1 y de vuelta 0. ¿Cómo se vería reflejado? Ustedes se acuerdan que cuando veíamos, en el caso que veíamos el PLC, por ejemplo, el logo, ¿cómo poníamos? I1, I2, I3, I4. Bueno, para este caso, normalmente lo que uno hace es colocar, ¿sí? Va a ser la entrada 0, perdón, la letra, punto. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, miren, para esta entrada voy a utilizar la entrada 00, que es esta que está acá. Fíjense que el tornillo corresponde a esta, ¿sí? Va a ser 0.00. Y ahí me voy a estar refiriendo a qué cosa. Me voy a estar refiriendo al canal número 0 y al número de bit 00. ¿Qué significa? Yo ya sé que es una entrada. ¿Por qué? Porque normalmente las entradas, va a depender mucho del PLC, ¿sí? Pero se va a referir el 0, normalmente son entradas, ¿sí? Podemos saber que hay PLC que tienen las salidas que a partir del 100, o puede a partir del 20, depende de cuál sea el PLC. Bueno, acá vemos las entradas. Vamos a ver que tenemos una alimentación de 24 volts. Los PLC normalmente se alimentan, tienen todo lo que es la parte de entrada-salida, puede ser 24 volts. Hay PLC como a ver si tenemos acá, que les voy a mostrar a ver, vamos a salir de acá para que ustedes vean. Fíjense que tiene una entrada que es de 220 volts. Si yo presto atención a este PLC, que es con el que contamos, dice L1 y neutro, ¿sí? Quiere decir que se va a alimentar entre 100 y 240 volts. Quiere decir que este PLC puede soportar una tensión de tipo alterna AC, con una entrada que ronda entre los 100 a los 240 volts. ¿Qué quiere decir? Si yo le pongo 110 volts, ¿va a andar? Sí, sin ningún problema. Y tiene una salida que está acá, una fuente de salida de 24 volts de salida hasta 300 mA o 0,3 A. ¿Para qué me van a servir esta salida? Bueno, yo de acá voy a tener un positivo y un negativo, que fíjense, si ustedes prestan atención, miren, ven que vienen acá, ¿a dónde va a entrar? Al común. ¿Qué tiene común? Fíjense, el común puede ser el negativo. ¿Y con qué vamos a entrar? Estas son todas las entradas, por ejemplo, de los pulsadores o de los sensores. Vamos a entrar con el positivo.
La salida es exactamente lo mismo. Para este PLC, fíjense que el número de canal 00 tiene un total de, fíjense, hasta 12 entradas. Tenemos 0, 01, 0, 00 y así todas las entradas. Después tenemos el canal número 1, exactamente con las 12 entradas. Y las salidas para este PLC se van a representar con el 100, el número de canal 100 y el número de bit 00, 100.01, 100.02. ¿Y qué tiene también la salida? Bueno, las salidas tienen común. Estos son los comunes de las salidas. Yo puedo entrar con un negativo acá y voy a salir, por ejemplo, con negativo desde acá. ¿Se entiende? O sea, si pongamos que yo quisiera poner no sé, elijo, vamos a poner un lápiz, vamos a ver, ¿sí? Vamos a suponer que yo uniera el negativo ahí, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a salir desde acá? De acá va a salir negativo, o sea que yo ahí voy a poder poner, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que pusiera una bobina. Pongo una bobina, ¿no? ¿Y acá qué va a venir? Y acá va a venir directamente al positivo. Entonces podría tener, ¿puedo alimentar, por ejemplo, todos los relés que yo quiera a la salida? Y no, tengan en cuenta que para nuestro caso, fíjense que vamos a borrar un poquito, es 0,3 amperes. Por lo tanto, es importante que tengan en cuenta que no va a poder soportar. ¿Y qué entrega? Tensión continua. ¿Sí? Esto es importante. Hay PLC de estos que tienen salida a relé, que uno puede entrar con alterna y continua. Ahora vamos a ver. ¿Sí? O con continua solamente. ¿Sí? Eso va a depender mucho del tipo de salida. Si es con transistores, normalmente las salidas que entregan son continuas. Si es a relé la salida del PLC nuestro, puede ser alterna o continua. Importante, recuérdenlo, por ahí esto es algo viejo, pero ustedes tienen que tener en cuenta que también si esto va a alimentar un contactor, existen contactores que son de continua y alterna. Eso tienen que estar muy atentos. Para que ustedes les voy a mostrar. Fíjense la diferencia, miren, vamos a poner. Miren, este es un contactor, ¿sí?, de alterna. Presten atención que son de alterna. ¿Cómo se dan cuenta que es de alterna? Porque fíjense que dice ahí, miren, ¿ven que dice 60 Hz? La bobina, esta bobina que es A1 y A2, donde yo voy a alimentar, es de tipo alterna. ¿Qué me está diciendo el fabricante? El fabricante me está diciendo que se va a alimentar de 110 a 120 volt con alterna. ¿Qué voy a poder entrar acá? Y la trifásica. Acá no tengo problema. Puedo manejar trifásica sin ningún problema. Pero la alimentación de este contactor es de tipo alterna y para nuestro caso es de 110 volt a 220. Existen de 24 volt, pero es importante que si ustedes van a alimentar un contactor que es de tipo alterna, ¿sí?, las salidas de nuestro PLC sean con relé, ya que le van a alimentar alterna. Ahora, si optamos por la continua, o sea, si yo opto vamos a ver cómo es un contactor de continua, ¿sí? Si yo veo un contactor de continua, como es este, fíjense que dice A1 dice positivo, A2 negativo, y fíjense que dice DC 24 volt. Es el mismo contactor que vimos ahí, simplemente que la bobina interna, este caso es de continua. Eso es lo que tener en cuenta. En este caso se puede alimentar con un PLC que tenga su salida a relé o a transistores sin ningún problema. Para el caso anterior, simplemente tienen que ser con relé. Entonces volvamos a nuestro ejemplo que está acá. Y entonces cada una de estas salidas hay que tener, bueno, este tiene dos canales de entrada, que es el canal 0 y el canal 1, y dos canales de salida que son 100 y 1. ¿De qué va a depender esto? Va a depender mucho del modelo del PLC, ¿sí? Si ustedes prestan atención, acá están las configuraciones en la fotocopia que dice justamente lo que estábamos hablando. Habla, por ejemplo, ven las salidas. Si las salidas, ¿cómo van alimentadas? Pueden ser, si son a relé o a transistores. Para el caso de que sean a relé las salidas, ven que lo que yo les contaba, puede ser 24 volt a 250 volt de corriente continua o 250 volt de corriente alterna. No tiene ningún problema. Y soporta una corriente máxima de 4 amperes cada uno. Si la salida de nuestro PLC es a transistores, fíjense que la corriente que soporta es hasta 300 mA por salida. Y normalmente
entre 4,5 a 30 volt de continua. Ustedes miran, y si yo tuviera que cargar acá un contactor que consume más de 300 mA gigante, y seguramente iba a tener que poner un relé auxiliar y con ese relé auxiliar alimentar otra cosa, ¿sí? También podría alimentar, digamos, transformar esto si es transistorizada con relé. Puedo poner pequeños relés auxiliares, todos de continua, y eso alimentar lo que se me ocurra a mí. Bueno, acá vemos la configuración que yo les contaba. Fíjense, presten atención que fíjense que acá la fuente yo elijo negativo o positivo. Voy a entrar a los comunes, o sea, cada uno acá es un común, y salgo por la salida 0, 1, bueno, del coso, como recién explicábamos, ¿correcto? Bueno, y lo que yo quiero mostrarle, que está en el manual, igual léanlo, el manual está explicado acá, lo que yo les contaba de cómo son las salidas. Acá hay sistemas de protección que se le colocan a la salida, para evitar, si las salidas a transistores, normalmente lo que se aconseja, ¿sí?, al tener una bobina acá, es poner un circuito amortiguador, con un diodo, con un varistor o con una resistencia, un capacitor, que lo que va a hacer cuando se desenergice el contactor no tenga que soportar el transistor adentro el golpe de tensión y termina quemando. Por lo tanto, el fabricante aconseja poner un sistema de que cuando la corriente circula al revés se descargue sobre el elemento, ¿no? Y no que sea afectado el semiconductor interno y dañar un PLC con el costo que tiene. Entonces eso recuerden bien. Si la salida de transistores, recuerden, lo aconsejable es elegir uno de estos tipos, con un diodito, con lo que sea, a la salida, como para no tener que quemar un transistor. Si es a relé, no van a tener este problema. Bueno, acá habla un poco de las memorias. ¿Sí? Acá está lo que yo les contaba. Fíjense el número del canal. Fíjense que, por ejemplo, ven, 155 es el número del canal. .05 es el número de bit. Entonces acá vemos cómo está representado. Y depende el PLC. Bueno, acá hay dos modelos diferentes. Fíjense que el CP2A al CP1L tiene 12 entradas. Cada canal. Y los canales van a ir fíjense, desde el 0 hasta el 11. Son entradas. Para el CPM2A y el CP1L tenemos, las entradas son del canal 0 al 0,5 y tienen un total de 6 entradas. Después tenemos con respecto a la salida. Fíjense que para el caso del CP1 que yo les mostraba, arrancan, fíjense, del canal 10, ¿sí? Y digamos, esta arranca del canal 100. Entonces, depende del modelo, van a ver que arranca. Ven que este arrancó del 100 acá y hay otro que arranca desde el 10. Eso es importante a la hora de programar, tener en cuenta, porque para poder identificar, acá ya no hay, las salidas no se identifican como Q o como O de salida, ¿sí? Sino se identifican con un número, que es el número del canal, y uno ya sabe si ese número del canal corresponde, por ejemplo, al canal 02, ya sabemos que es una entrada. Ahora, si estamos hablando, no sé, depende del PLC, pero vamos a suponer del CP1L, vamos a suponer que hablemos la salida 100, es una salida, no es una entrada al número 100. Bueno, eso es lo que vamos a encontrar en el manual. Recomiendo que lo lean, que nos va a servir de ayuda para ir entendiendo luego cuando comencemos a ver el tema de programación. ¿Correcto? Entonces, cosas a tener en cuenta, ¿sí? Verificar si el contactor que vamos a usar es continua. Una cosa también importante, a veces también se usan fuentes externas, como son estas que están acá, que tienen entrada. Fíjense, estas son las salidas. Tenemos los dos, todos son negativos y todos son positivos, de una salida de 24 volt hasta 2,1 amperes. ¿Cuál es la entrada? Esta es la entrada. ¿Sí? Fíjense que la entrada puede ser entre 100 y 120 volt o entre 200 y 240. ¿De qué va a depender si es 100 a 120 o 220? Bueno, de la selección que ustedes hagan en este sector. Del corto, ven que dice short, si yo puenteo entre esto y esto, va a trabajar entre 100 y 120 volt. Si yo lo abro, mi fuente va a trabajar, o sea, sin conectar ningún cable, o sea, si yo lo dejo abierto, va a trabajar entre 200 open de abierto, 220 a 240. Ahora, si yo puenteo, vamos a suponer que tomo y puenteo, hago un puente de acá, nuestra fuente, vamos a tener que ingresar acá, en este lugar, si está puenteado, con 110 volt. Si yo quiero trabajar con 220, simplemente saco.
Bueno, esto es un tipo de fuente. ¿Cómo saldría? Bueno, yo lo que tengo que salir, si yo quiero salir de acá, voy a salir, por ejemplo, voy a salir con un negativo acá, por ejemplo, ¿sí? Y no sé, y el positivo, vamos a suponer, vamos acá, vamos a salir con el positivo de acá. Acá tenemos el positivo, ¿sí? Y acá tenemos el negativo. Bueno, esto es un tipo de fuente, no es la única tipo de fuente que existe en la industria, es de la empresa Onron. También tenemos, por ejemplo, estas también que son de tipo industriales, como las que vemos acá, que, bueno, vamos a borrar acá, que también tiene las entradas, estas son rackeables, se ponen un rack y tiene las entradas, fíjense, presten atención, vamos a ver si las podemos ver, acá tenemos, acá entraría la alterna y la salida está en este punto, es como el que yo usé para mostrar la programación del PLC que tengo yo, entonces son tipos de fuentes que hay que tener, entonces uno puede ver un automatismo, por ejemplo como es esto que está acá, donde tenemos nuestro PLC que está acá en este punto. Vamos a borrar acá para que no vean, ahí está el PLC que yo les mostraba recién, ese PLC que yo les muestro acá, a ver si, vamos a ver si lo tenemos acá, no, esta no es. Bueno, este PLC que ustedes ven acá, lo vamos a ver en esto. Ahí está. O sea que ahí está nuestro PLC. Es un tablero didáctico. Tenemos acá la fuente esa de 24 volts. Tenemos salidas, que son salidas lámparas que pueden ser. O sea, estas salidas van a ir conectadas en este punto. Usted me dirá, no, pero acá viene hasta acá. Sí, bueno, porque estos son fichas para cambiar de lugar. Y viene a este punto, ¿está? Y ¿qué más tenemos de salidas? También tenemos como salida, o sea que viene acá, miren, a esto que están acá que son electroválvulas. Acá están, cada uno va a un solenoide que va a alimentar para estos cilindros que están acá. ¿Qué entradas tenemos que entran acá arriba? Bueno, todo esto que ustedes ven acá, interruptores, pulsadores, este es un pulsador de emergencia donde tiene una traba mecánica. ¿Y qué más otras entradas son? Los sensores, fíjense que hay sensores, por ejemplo, algún sensor capacitivo, algún final de carrera, algún fotoeléctrico, digamos, diferentes tipos de sensores también van a entrar acá. Entonces acá arriba vamos a tener todo lo que son los entrados de los sensores y lo que son las salidas a los solenoides. ¿A qué más puede ir las salidas? A las lámparas. ¿A qué más puede ir? A contactores, como le contaba. Entonces, ¿qué tener en cuenta a la hora de tener que armar esto? Vamos a cerrar este. Así vemos. Le vamos a cerrar y vamos a buscar, por ejemplo, vamos a suponer que tengamos este PLC. Entonces, ¿cómo vamos a conectar? Bueno, vamos a ver si tenemos la posibilidad. No, vamos para atrás. Bueno, entonces, fíjense que acá tenemos, este PLC tiene una entrada que es de 24 volts, no es 220 volts. Entonces tenemos positivo y negativo y a su vez tiene una salida de 24 volts. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer que venimos con una línea positiva. Vamos a suponer que este fuera positiva. Uy, perdón. Este vamos a suponer que sea el positivo. Y vamos a poner, no sé, un negativo, por ejemplo. Vamos a poner el negativo. Vamos a venir a este punto, ¿no? Y ahí venimos con el negativo. Bien, ¿qué más tenemos? El positivo. A ver si se puede achicar un poquito. Va a ir ahí, ¿no? Ahí tenemos cómo se alimenta. ¿Cómo irían los pulsadores? Bueno, seguramente voy a buscar un común. Vamos a suponer que ustedes decidan que el común fuera negativo. O sea que de acá vengo acá. Bien, este es el común. ¿Y cómo voy a entrar acá? Bueno, yo voy a tener que venir, por ejemplo, si yo quiero poner un pulsador, yo voy a poder poner un pulsador y voy a venir, por ejemplo, a la entrada ahí, 0. Puedo poner, ¿qué más puedo poner? Puedo poner un final de carrera, disculpen el dibujo, pero podría poner un final de carrera, podría poner el sensor que yo quisiera. Bueno, esto normalmente lo que es respecto a las entradas. Y la salida lo mismo. Voy a poner un común que puede ser, no sé, vamos a suponer que el común fuera, por decir algo, negativo. Por lo tanto,
vamos a suponer por la salida 0, voy a venir acá por ejemplo, no sé, mi bobina. Si acá me va a estar entregando negativo, ¿qué voy a venir derecho? El positivo. Así es como se conectaría. Bueno, medio de jardín infante el dibujo, pero la idea era que más o menos vieran cómo se conecta esto. Entonces, vamos a cerrar esto y vamos a ver qué más nos dice acá. Bueno, vamos a borrar todo esto porque esto no nos sirve para nada. Entonces, bueno, dentro del material ese van a encontrar eso, que recomiendo que lo lean. Y bueno, esto quedó bastante grande. Bueno, ahí vemos tipo de la configuración del PLC, puede estar en RUM, ¿sí? Después vamos a ir viendo, puede estar en programación, en RUM o en monitor cuando está enganchado a la computadora o conectado a la computadora y puedo ver sus procesos, en RUM cuando está en ejecución o está funcionando, o puede estar parado cuando yo estoy por cargar el programa. Cosas a tener en cuenta a la hora de programar, ¿sí? Como es el conexionado, y bueno, ¿qué es lo que vamos a utilizar para esto? ¿Sí? Vamos a utilizar, vamos a cerrar esto, cerrar. Bueno, ¿qué programa vamos a utilizar para poder programar un PLC? Bueno, el CX Programmer, que es que yo ya se los envié o lo vieron, lo tienen que instalar. El CX Programmer, que normalmente... Bueno, una vez visto el conexionado del PLC, vamos a empezar a trabajar con el CX Programmer. Es una primera introducción, un primer comienzo. Y vamos a suponer que tenemos que hacer un automatismo de algo sencillo, que es el arranque de 3 motores trifásicos. ¿Por qué elegí 3 motores? Porque vamos a usar 3 herramientas posibles o 3 formas posibles de lograr hacer lo que se llama una retención. Recuerden que todo automatismo, en donde uno utiliza pulsadores, necesita retener, ya que no tiene una retención mecánica. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos este circuito, que yo lo estoy simulando. Vamos a energizar y con el botón S2 yo voy a energizar y va a arrancar el motor número 1. Fíjense que quedó retenido, por más que el pulsador volvió a su lugar de estado normal, típico. Vamos a poner en marcha el motor número 2 y con S4 colocamos en marcha el motor número 3. Con un solo pulsador vamos a desenclavar o desalimentar los 3 motores. Bueno, ¿cómo lo haríamos con un PLC? Yo coloco 3 porque hay 3 herramientas que están en el material que yo les dejé para que lean, que son las 3 típicas formas de retener un circuito. Por ejemplo, tenemos una retención de este tipo, donde yo retengo con una salida, puedo retener. ¿Qué más teníamos? Teníamos la función set y reset, al igual que pasaba en Low o en otros PLC, y una función nueva que se llama keep, que incluiría un set y reset incorporado. O sea, en vez de tener 2 módulos, uno de set y otro reset, estaría todo incorporado en uno solo. Bueno, esto está, fíjense en el material que yo les dejé para ir leyéndolo, pero vamos a hacerlo con el CX Programmer. Lo primero que vamos a hacer en el CX Programmer, vamos a tener una barra bastante extensa con bastantes cosas y vamos a ver que tenemos toda una barra de herramientas que está acá, y una barra de menú. Lo primero que debemos hacer es comenzar un nuevo trabajo. Vamos a poner nuevo. Lo primero que nos va a pedir el programa es que elijamos qué nombre le vamos a colocar al PLC. Podríamos poner el nombre que nosotros querramos. Obviamente en una industria puede haber más de un PLC, entonces uno puede tener cada PLC un nombre. ¿Qué tipo, qué modelo? Este programa permite una gran variedad, fíjense, de PLC. Nosotros el que vamos a usar es el CP1L. ¿Qué tipo de conexión? O sea, ¿cómo vamos a pasar el programa? Podemos usar un cable USB típico de la impresora, o podría ser un cable, no sé, otro tipo de Ethernet o otras variables
de configuración. Por ahora mucho no importa, más adelante vamos a ver cómo se configura en forma Ethernet, una red industrial para poder configurar. Bueno, una vez elegido todo esto, podríamos poner un comentario si quisiéramos, vamos a aceptar y se va a abrir nuestra zona de trabajo, nuestra plantilla de trabajo, ¿sí? Donde vamos a lo que vamos a hacer es hacer este circuito, ¿sí? Si yo de pronto quisiera cambiar el PLC, simplemente lo que yo voy a hacer es acá donde dice nuevo, yo puedo hacer un doble clic y volver a cambiar el PLC por otro que es más adecuado. ¿Por qué elijo el CP1L? Para que ustedes en su casa también van a poder simularlo. A veces hay versiones de OnROM que no permiten ser simuladas con este programa y tengo que estar en línea. Como no van a tener un PLC, o yo en este momento no tengo conectado un PLC, es mucho más fácil elegir este PLC para poder simularlo sin tener el mismo, ¿no? Y aprender. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos símbolos, configuraciones especiales, ¿sí? Que después vamos viendo, la memoria. El programa en sí, podemos cambiarle el nombre del programa, podríamos poner, qué sé yo, por ejemplo, hacemos, digamos, si este nombre no me gusta, yo tranquilamente podría cambiarlo y ponerle, qué sé yo, no sé, ejercitación 1, práctica 1, ¿sí? Lo que uno desee, ¿sí? Entonces, tenemos una función final, que es donde siempre que una vez que terminemos de programar, va a terminar en esa función. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar a programar el sistema el programa, ¿no? Propiamente dicho. Entonces lo que vamos a hacer es ¿qué más tenemos? Tenemos una opción que es para trabajar si tuviéramos el PLC de forma online, pero tendría que estar conectado. Y acá está en clarita, pero si estuviera conectado tendría la opción de cargar el programa, fíjense acá, transferir desde el PLC a la computadora o viceversa, transferirlo a la computadora si yo necesitara hacer eso. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar a programar en la sección 1 donde vamos a colocar, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por el típico caso que nosotros tenemos, que es el primer ejemplo que tenemos. Vamos a colocar un pulsador normal cerrado. ¿Qué debemos identificar? ¿Qué son las entradas y cuáles son las salidas? Las entradas van a ser todo que entre información. ¿Qué puede ser? Un pulsador, un sensor, pueden ser normales abiertos, pueden ser normales cerrados. Yo voy a usar, imaginemos que montamos todos normales abiertas y simplemente en la programación decidimos que sean cerrados o abiertos, ¿sí? Podrían ser también sensores de tipo inductivo, capacitivo. Lo único importante que recuerden es que si son NPN o PNP, que es lo que va a ingresar digamos, al PLC. Pero bueno, por ahora lo único que me importa es aprender cómo empezar los primeros pasos a programar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar un normal cerrado que va a ser el de parada, ¿sí? Para nuestro PLC acuérdense que teníamos canales, ¿sí? Canal 0 y el canal 1 son normalmente entradas para el PLC que vamos a usar, ¿sí? Entonces, el 0, que va a ser el número de canal, y el número de bit o la entrada, va a ser la entrada 00. Me dice un nombre, vamos a suponer que sea parada, va a ser el de parada, aceptar, y ya tengo mi primer entrada que va a ser la de parada, ¿sí? Yo le coloqué ese nombre. Luego que vamos a poner un normal abierto que va a ser el encargado de energizar. Entonces le vamos a poner 0.0, vamos a usar la que sigue, 0.1, que es la de al lado, y le vamos a poner marcha 1. Como es del primer motor, le vamos a poner motor 1, ¿está? Y vamos a elegir, acá tenemos, estas son todas las entradas y estas son las salidas. Vamos a elegir una salida y le vamos a poner 100, este PLC a partir del canal 100 son salidas. En otras versiones más chicas la salida comienza desde el 10, por eso es importante que cuando ustedes a la hora de programar sepan qué PLC van a programar para saber cómo se llaman las entradas y salidas. Hay PLC de OnROM que del 0 a la 9 vendrían a ser entradas y de la 10 en adelante son capaz que salidas. Bueno, para este PLC que estamos trabajando, vamos a poner motor 1. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a completar con líneas. ¿Qué me falta acá? La retención. Para la retención, fíjense que acá tenemos dos herramientas, normales abierto y normales cerrado, ¿sí? Con unas rayitas que indica que va a unirse ahí, ¿sí? Entonces vamos a poner ahí, vamos a poner la salida, que es 100.00.
aceptar y no me va a pedir nombre porque ya el nombre ya le puse que es motor 1. Y ahí quedó mi retención. Este es el primer ejemplo que tenemos de nuestra línea que está acá. Bien, la salida va a ser la 100.00, esta va a ser la 100.01, esta va a ser la 100.02. Y con respecto a las entradas va a ser la 0.00, la 0.01, la 0.02 y la 0.3. Bueno, vamos a seguir. Pero para poder ir variando, vamos a hacer una retención ahora con la herramienta set y reset. Set energiza, reset resetea. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar un normal abierto. ¿Sí? Le vamos a poner otra entrada 0.02 que no la utilizamos. Entonces vamos a poner marcha 2 para acordarnos que es el motor 2. Aceptar. Y fíjense que está en rojo. ¿Por qué está en rojo? Porque está abierto todavía. No está, el escalón no está terminado. Y vamos a poner una salida que vamos a ponerle la 100.01 y que va a ser el motor 2. No, perdón. Dijimos que íbamos a usar dijimos que íbamos a usar un bloque de set. Vamos acá. Estos son los bloques que están ahí. Vamos a usar este bloque y le vamos a poner set. Esto es importante. Fíjense que automáticamente se va diciendo con letras porque hay muchas funciones. Set, espacio y cómo se va a llamar esta salida. 100.01. Bien, ahí ya tengo mi función set. Me dice qué nombre voy a poner. Vamos a ponerle motor 2. Ya tengo mi función set. Entonces vamos a completar con líneas. Sigue estando en rojo porque no está cerrado el circuito. Y ahí ya automáticamente. ¿Sí? ¿Qué me falta ahora? Resetearlo. Para poder apagar esta salida que es la 100.1 tengo que resetearlo. Para lo cual tengo que usar otro bloque que vamos a poner en este escalón. Pero se va a llamar, en vez de set, se va a llamar R. Fíjense que ya automáticamente me aparece reset. Es una abreviatura de reset. Espacio y va a llevar 100.01. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo al mismo motor. Aceptar. Fíjense que ya me dice motor 2 y ya tengo la función reset. ¿Cómo paro acá? Si yo me fijo en esto, todo se para con S1. S1 es I0.0. Entonces, perdón, lo cerré. Ahí. Entonces me voy a CX Programmer. Entonces acá va a tener que tener esto. Pero ¿va a ser un normal cerrado? No, va a ser un normal abierto. Porque en realidad yo lo que necesito para resetearlo es darle un nivel alto, un 1, una entrada 1 a la función reset. Entonces vamos a colocar acá. Vamos a elegir 0.00. Automáticamente me va a decir que es el de parada porque ya está renombrado. Parada. Y vamos a unir con línea. Bueno, ya tengo la otra forma, ¿sí? De usar la función set y reset para hacer una retención en el motor número 2, que yo voy a usar la salida del PLC, la 100.01. Bien. ¿Qué otra función tengo? ¿Qué otra herramienta hay? Que está en el material acá, la función keep. La función keep me ahorraría y quedaría un solo bloque. Entonces vamos a poner acá, en el otro escalón, fíjense en el 3, no puedo poner acá en el 2, pongo en el escalón 3 y voy a poner la función keep. Ya automáticamente ya salió keep. Espacio y vamos a usar otra salida del PLC, que es donde voy a colocar la otra bobina, 100.02. Aceptar. Motor 3, vamos a poner. Bien. ¿Qué necesito? Ahora necesito un botón de set. Acá va el set. Entonces ponemos 0.03 que no utilicé todavía. Vamos a ponerle marcha 3 para acordarme que es energizo el motor 3. Vamos a unir con líneas a la función set. Y la función reset va acá abajo. Entonces vamos a poner, dijimos que apagamos con 0.00, el mismo. Ya dice que es parada y vamos a unir
Ya ahí tenemos este circuito que armamos acá con 3 tipos de retenciones que ustedes pueden usar la que más les gusta. La clásica con la retención con una salida propia. Acá usamos una función set y reset y acá usamos una función keep. Y todas tienen en común, fíjense que se repite este pulsador. Aparte, eléctricamente yo uso un solo pulsador, pero para la programación de PLC es conveniente usar, fíjense que los paradas separadas. ¿Por qué? Porque acá es normal cerrado y en estos son normales abiertos. No podría usar en el mismo. Bien, entonces una vez terminado esto, yo tengo varias herramientas. Una podría ser compilarlo. ¿Qué es compilarlo? Revisar si está bien el programa. Cuando uno compila, lo que hace todo programa de PLC es revisar que no haya escrito mal una instrucción. Puede ser que no funcione el programa, puede ser que no funcione porque no esté bien programado, pero sí lo que me va a revisar es cómo está escrito, con qué lenguaje está escrito, ¿sí? La otra posibilidad es simularlo. ¿Cómo lo voy a simular? Bueno, presten atención que acá tenemos, si tuviera el PLC podría simularlo online, pero en este caso, como no tengo un PLC, vamos a ver, hay varias maneras, ¿sí? Hoy vamos a aprender 2 maneras. La próxima o las próximas yo les voy a enseñar a hacer una pantalla especial que ustedes las van a tener guardada, que pueden programar una pantalla HMI si quisieran, pero que les va a permitir hacer estas experiencias y probar. Entonces, por ahora vamos a hacer la más sencilla. Vamos a apretar este pulsador para esta opción que es para simular. Vamos a ver que comienza como a cargar el programa, como si tuviese cambia de color, no, ustedes no alcanzan a ver, pero se pone un tipo de gris diferente. Me va a hacer una compilación y me va a revisar. Fíjense que acá dice que no hay ningún error. Eso es importante, porque si no, no voy a poder seguir. Y me da 2 advertencias. ¿Qué advertencia me está diciendo? Me está diciendo que está duplicada una salida. Y es verdad, está duplicada una salida. Si yo presto atención, vamos a bajar un poquito, la voy a ver. Esta salida está duplicada, pero está perfecto, porque tengo una función set y una función reset. Por lo tanto, es funcional todavía. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a bajar un poquito más. Total, ya esto no me importa. Y 2 maneras posibles de forzar las salidas para ver si funciona. Una posibilidad sería la siguiente, ¿sí? Yo voy a elegir acá. Es pararme, por ejemplo, sobre el que yo quiero cerrar. Hago un clic y voy a colocarlo en estado activo. O sea, le voy a colocar un 1, lo voy a analizar. ¿Cómo lo hago eso? Con la tecla Control J. Entonces, automáticamente, fíjense que pasó a estado, ven que acá aparece en estado 1, se cerró, energizó el motor y con Control K regreso al estado anterior. Control K, regreso al estado. ¿Ve que se abrió? Dejó de estar verde, pero sigue retenido. Acá podría hacer lo mismo. Si yo la corriente llega hasta este punto, para cerrarlo tendría que apretar Control J, cierro, ¿sí? Control K, regreso al estado que estaba anterior. Pero sigue el motor en marcha. Ven que se pone en verde indicando que el motor o la salida está en nivel alto. Y si hubiera un contactor estaría energizado el motor. Y por último acá, Control J, energizo. Control K, regreso al estado que estaba anterior. Bien, ya tengo los 3 motores en marcha. Sencillamente lo que tengo que hacer para pararlo, cualquiera de estos 3, o sea, o me paro acá, o me paro acá, o me paro acá y lo cambio de estado, automáticamente se detendría. Entonces, Control J, cambio de estado, ahí se pararon, Control K, regreso al estado que estaban anteriormente. Bueno, esa es una manera de probar o simular un circuito. La otra posibilidad, o la otra herramienta que tiene, es utilizar lo que se llama utilidad Switchbox. Cuando yo aprieto la utilidad esta, lo que se va a hacer es abrir una salida en la cual yo voy a forzar las entradas, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, fíjense acá dice grupo. ¿Qué grupo voy a utilizar? Si yo utilicé todas las entradas 0, utilizo en esto el canal 0. Entonces acá lo que voy a hacer, yo digo que yo voy a utilizar el canal 0. Enter. Y automáticamente me aparecen todas las posibilidades. Fíjense, 0, la posibilidad del canal 0, 0. 0, 1, el bit 1, el bit 2, el bit 3. ¿Cuánto usé yo? Hasta el bit 3. El 0 era parado, teóricamente. Este es parada. El 1 es marcha del motor 1, el 2 es marcha del motor 2, el 3 es marcha del motor 3. Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo hacemos. Me voy a parar sobre donde dice F. Ven que las que estoy utilizando aparecen con la letra F, las otras no. Entonces me voy acá y voy a hacer un doble clic sobre esta F.
y tengo que cambiarla. Porque estuve usando la versión anterior. Espera que vamos a salir de acá. Vamos a guardarlo. Vamos a salir a simulación porque como estuve usando como el control J o control K no me permite. Vamos de vuelta a la simulación. Vamos a transferir la simulación. Vamos a ir a herramienta, al switchbox. Vamos a usar la opción 0 y vamos a ir al 1. Ahí está, ¿ven? Se puso en ON y automáticamente se prendió. Yo hago un doble clic, pongo en OFF, pero sigue en marcha el motor. Vamos a la otra opción. Vamos a ir al 02, que es este que está acá. Hacemos un doble clic. Se puso en ON, energizó el motor, arrancó, saco y por más que ponga en OFF, el motor sigue en marcha, ¿sí? Y vamos a la 3, hago automáticamente en ON, ahí arranco, saco y automáticamente está en marcha. Para parar todo tengo que ir al 0, ¿no? Que está acá. Entonces fíjense, vamos a correr para que lo vean. Esto podría achicarlo un poquito más, pero bueno. Hago un doble clic y se pararon todo. Entonces la otra opción es utilizar esta herramienta que es el switchbox. ¿Es la única? No. Las próximas clases vamos a hacer una pantalla que la vamos a tener siempre guardada y cuando necesitemos simular vamos a tener los pulsadores de entrada y indicadores luminosos para salida para que nosotros podamos, al igual que una pantalla, lograr programar sin necesidad del PLC y practicar con la forma. Entonces recuerden, estas son posibilidades para poder hacer una retención, un enclavamiento de 3 maneras diferentes. ¿Sí? ¿Cómo podemos simularlo? O sea, cómo simulamos utilizando o la herramienta Control J o Control K para cada una salida o utilizando la herramienta de switchboard. Si yo quisiera bueno, salimos de la simulación. Si yo quisiera transferirlo, simplemente si estuviera acá, yo lo que haría es colocar y directamente conectarme al PLC. Obviamente no tengo PLC, no lo va a encontrar. Y estos dos se pondrían, entonces me permitiría subir el programa o transferirlo al PLC. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, den un like y sigan, que es importante. Y bueno, nos estaríamos viendo la semana que viene. Buen fin de semana.